Bueno, son 20, se va reduciendo la participación. Me imagino que algunos ya estarán pensando, solo la cuarentena me puede hacer estudiar estas leyes o escuchar esto. Y algunos dirán, ni en cuarentena. Vamos a tratar de superar las limitaciones y el aburrimiento del leer los textos legales. Aunque parezca increíble, bueno, hay algunos a los que nos gusta. Pero no tiene que ser que les guste a todos. Lo que sí, lamentablemente, tienen que saberlo. Como les dije en la parte anterior, no tenemos posibilidades de implementar trabajo de campo, de ir a entrevistar, de ir a consultar, a hacer entrevistas. Nosotros, aparte de eso, hacíamos, durante 3 años, hicimos unas excelentes jornadas de alumnos, donde los alumnos, compañeros de ustedes, investigaban y exponían sus trabajos en una jornada única. No parece que lo vayamos a poder implementar este año. Y bueno, yo he buscado la forma de hacerle prácticos que les ayuden a estudiar para aprobar los parciales y a entender un poco más la materia. Y por eso me tomo como tarea ir mostrándole los textos que nos van diciendo cómo tenemos que hacer las cosas en este tema de derecho colectivo del trabajo. Bueno, habíamos quedado que teníamos una ley que nos dice cómo es el procedimiento, la 23.546 para el ámbito privado, y una ley sobre negociación colectiva general, que es la 14.250. Esa no distingue entre ámbito público y privado, porque esa ley es la que nos dice cómo tiene que ser, qué formalidades tiene que tener un convenio colectivo de trabajo. Entonces, perdón, no le quiero mostrar esto ahora, sino volver a la 14.250. Y para que veamos lo siguiente, toda la formalidad que tiene el tema, que de ahí lo que decimos de negociación colectiva formal. Entonces, la 14.250 nos habla del resultado de la negociación colectiva, que es el convenio colectivo de trabajo. Y dice, las convenciones colectivas deberán celebrarse por escrito, consignarán lugar y fecha, nombre de los intervinientes y acreditación de su personería. Esto es muy importante. Las actividades y las categorías de trabajador a que se refieren, esto es el ámbito personal, la zona de aplicación, esto es el ámbito territorial, y el periodo de vigencia, esto es el ámbito personal. Elegimos, volvemos al procedimiento. Vamos a la ley 23.546 para ver brevemente algunas cuestiones. Vamos al texto actualizado. Y dice así. La representación de los empleadores o de los trabajadores que promuevan la negociación lo notificará por escrito a la otra parte con copia a la autoridad administrativa del trabajo. Es decir, que el procedimiento de la negociación colectiva se inicia con alguna de las dos partes, ya sea del lado empleador o del lado trabajador, promoviendo la negociación. Y le tiene que avisar por escrito a la otra parte que quiere comenzar un proceso de negociación colectiva, y también le tiene que enviar una copia de ese pedido a la autoridad administrativa del trabajo, que actualmente es el Ministerio de Trabajo. En ese escrito
tiene que decir qué representación tiene, el alcance personal y territorial de la convención colectiva que pretende y la materia que va a negociar. Entonces, como les mostré recién en la Ley 14250, que habla de la convención colectiva, y también en esta ley que habla del procedimiento, siempre se hace referencia a qué representación tiene cada uno. ¿Qué representación tiene cada uno? Entonces, ¿por qué? Bueno, imaginemos un caso hipotético loco. Viene una persona y dice, yo represento al Sindicato de Empleados de Comercio, al Centro de Empleados de Comercio, y quiero negociar tal cosa. Y resulta que es un don nadie, no representa el Centro de Empleados de Comercio. Entonces, o puede ser un representante real y concreto del Centro de Empleados de Comercio. Y cuando se sienta a negociar dice, bueno, yo quiero discutir la situación de los trabajadores de la industria de la alimentación. No, pero usted no representa a los trabajadores de la industria de la alimentación. Entonces, definir qué representación tiene cada uno es el marco de seriedad que requiere la negociación formal. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ya lo hemos visto un anticipo cuando vimos las normas que era el convenio colectivo, pero cuando estudiemos en la unidad convenio colectivo lo vamos a ver más en profundidad, lo van a ver ustedes en la clase teórica. Ese convenio colectivo tiene validez de ley, por lo tanto es de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, el que se sienta a negociar tiene que tener la representación acreditada para efectivamente obligar después a todo el sector que representa. Entonces, ¿cómo es este tema de la representación? Bueno, yo les he dicho varias veces que nosotros para unificar un criterio tomamos siempre como modelo al Centro de Empleados de Comercio. Estudiamos el convenio colectivo del Centro de Empleados de Comercio, etc. Pero ustedes habrán visto que el Centro de Empleados de Comercio comprende tantas actividades que es muy engorroso en este tema de la representación basarse en el Centro de Empleados de Comercio porque es larguísimo, digamos, ¿no? Entonces, como ya tenemos estudiado o visto el estatuto de la Asociación Gremial de Trabajadores Subterráneos, momentáneamente nos vamos a basar en él, porque es mucho más sencillo. En la página de la entidad encontrábamos el estatuto del subterráneo, y ahí dice ellos mismos en su estatuto a quienes representan. Como ese estatuto se presenta al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo aprueba el estatuto, en el Ministerio de Trabajo hay una copia de todos los estatutos de todas las asociaciones sindicales que existen en el país. Entonces acá una cuestión muy importante es la siguiente. Si un estatuto, por ejemplo, el de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, dice que agrupa a los que prestan servicio en relación dependiente en el transporte público del subterráneo, eso mismo no puede figurar en otro estatuto, salvo en los casos en que la ley permite la doble representación. Entonces, el Ministerio de Trabajo tiene que cuidar, cuando va a aprobar un estatuto, que esa actividad no esté ya en otra. Ustedes van a decir, bueno, pero existe libertad sindical, yo puedo crear un sindicato nuevo con la misma representación, es decir, pretendo representar a los mismos. Sí, efectivamente, se puede. Por eso este sindicato existe porque se puede. Esos mismos trabajadores del transporte público de subterráneo también figuran en el estatuto de la UTA.
Ahora, al momento de iniciar una negociación colectiva, en principio la que lo puede hacer es la que tiene personería gremial. Entonces, tenemos que confrontar a ver quién tiene esa representación. Y eso nos lleva a un segundo problema. No basta el estatuto. Hay que ver cuál es la personería gremial que el Ministerio de Trabajo le ha dado a cada asociación sindical. Si esto le va generando dudas, después pregúnteme, vamos a tratar de decirlo con otras palabras, porque es un tema medio complejo. Pero para que ustedes tengan una idea, el tema lo podemos resumir de la siguiente manera. Trabajadores decidimos crear un sindicato. Nos damos un estatuto. Nosotros lo hacemos, cumpliendo la ley, pero nosotros lo hacemos. Lo aprueba el Ministerio de Trabajo. Pasan los 6 meses, reunimos la cantidad de afiliados que nos pide la ley y obtenemos la personería gremial. Esa personería gremial dice que nosotros tenemos X representación gremial. Después que obtenemos la personería gremial, decimos, sí, pero estaría bueno también representar a tal otros trabajadores. Bueno, reformemos el estatuto. Entonces reformamos el estatuto para incluir a esos otros trabajadores. Reformamos el estatuto, para que eso sea válido tenemos que presentarlo al Ministerio de Trabajo. Pero ¿qué pasa? Mientras tanto empezó una negociación. Nosotros pretendemos negociar por esos trabajadores. No, porque la personería gremial que nosotros tenemos es X. No la podemos cambiar así como así. Tiene que ser el cambio realizado con una resolución especial del Ministerio de Trabajo, que es quien nos da la personería. Entonces, no es suficiente con modificar el estatuto. El estatuto nos dice en principio que ese sindicato pretende agrupar y afiliar y representar a X sector. La personería gremial tiene que estar en coincidencia con eso. Pero yo no puedo cambiar mi estatuto todas las veces que se me antoja, incluyendo cada vez más a sectores de trabajadores y pretender usar eso en una negociación colectiva. No, para eso tengo que modificar también mi personería gremial. Entonces, en el ámbito privado, la representación gremial se la dan a quienes. ¿A quiénes se le dan la representación gremial? Esto es pregunta para que alguno de ustedes me conteste. Tienen que dominar eso, ya tienen que haberme contestado. ¿Quién logra, cuando hay 2 rivales, 3 rivales, qué asociación sindical logra tener la personería gremial? ¿El de mayor representatividad? Exacto, el de mayor representatividad. Y para eso tiene que demostrar ciertas cuestiones que le pide la ley, que en la ley de asociaciones sindicales está fijado. Entonces, esa representación gremial es la que me permite sentarme en la mesa de la negociación colectiva. Y eso ya me pone un límite. No me puedo salir de esa representación gremial. Es decir, mi representación gremial va a tener un ámbito de trabajadores, o sea, de personas, de espacio, de territorio. Entonces no me puedo salir como a mí se me antoja. Porque el estatuto es relativamente fácil cambiarlo, pero la personería gremial no. Entonces lo que importa, si a ustedes le dicen, le hacen una consulta, por ejemplo, lo contrata un sindicato y le dice, yo quiero negociar X cosa. Ustedes, si un sindicato los contrata, tienen que dominarse la personería gremial de ese sindicato, para poder decir si ustedes pueden hacer esto o no, no pueden. Tienen que dominarse el estatuto de ese sindicato. Pero si los contratara una asociación de empleadores diciendo, me mandó una comunicación formal para iniciar una negociación colectiva, la asociación sindical tal, pero que no es la que nosotros habitualmente negociamos o discutimos estos temas. ¿Cómo viene la mano? ¿Quiénes son esta gente?
Bueno, de su personería gremial vamos a saber quiénes son esa gente que pretende negociar colectivamente. Les repito, normalmente va a estar relacionada con el estatuto, pero a veces los sindicatos hacen trampa, es decir, modifican el estatuto para incluir nuevas categorías y no promueven, porque es más difícil, la modificación de la personería gremial. Entonces, hay que conocer el estatuto y hay que conocer la personería gremial. Yo quise buscar del Centro de Empleados de Comercio, no me fue... lo que encontré es lo siguiente, que lo pueden encontrar ustedes. El Ministerio de Trabajo tiene un buscador de entidades sindicales. Yo pongo acá Centro de Empleados de Comercio, elijo Corrientes, la actividad va a ser comercio. Vamos a ver los de primer grado, o sea, los sindicatos. ¿Y qué me sale? Bueno, acá me sale error del servidor. Eso sí que no me lo esperaba. Bueno, Centro de Empleado de Comercio. Bueno, yo ya lo busqué. Como estoy teniendo problemas con esta página, vamos a hacer lo siguiente. Me salían 3 sindicatos en la provincia de Corrientes. Uno de ellos era el de Curuzú-Cuatiá. Entonces, vamos a ir directamente a Infolec. Les voy a compartir la página de Infolec. Y hay una resolución del Ministerio de Trabajo, que es la 474 del año 2010. Ponemos buscar y vamos a ver que con el mismo número, resolución 474 del 2010, hay una resolución que tiene que ver con comunicación audiovisual, una de la Secretaría de Comercio Interior, una del Ente Regulador de Electricidad, una del Ministerio de Economía, una convención colectiva de trabajo, y acá, al final de la página, tenemos la resolución 474 del 2010 del Centro de Empleados de Comercio de Curuzú-Cuatiá. ¿Y qué nos dice la resolución? Dice: otórgase al Centro de Empleados de Comercio de Curuzú-Cuatiá Corrientes, con domicilio tal, etcétera, de la provincia de Corrientes, la personería gremial respecto del ámbito de actuación personal que agrupa a los trabajadores dependientes de empleadores cuya actividad consista en el intercambio de bienes o prestación de servicios por cuenta propia o ajena, con zona de actuación en la ciudad de Curuzú-Cuatiá. Lamentablemente este es el resumen, y en Infolec no nos permite acceder al texto de la personería gremial, solamente nos da un resumen. Este numerito que está acá es el número de boletín oficial donde salió publicado esta resolución. Hay que estar adherido a un cierto servicio para acceder, pero bueno, es posible acceder al texto completo de la resolución del Ministerio de Trabajo que les dio personería gremial al Centro de Empleados de Comercio de Curuzú-Cuatiá. El resumen nos dice, primero, elijo yo que sea primero, ¿cuál es su zona de actuación? Curuzú-Cuatiá de la provincia de Corrientes. Segundo, ¿qué trabajadores? Los dependientes de empleadores cuya actividad consiste en el intercambio de bienes o prestación de servicios por cuenta propia o ajena. Ese es el ámbito de actuación que está contenido en esa personería gremial. Parece muy general, habría que ver el texto completo para decirnos específicamente qué es lo que pueden hacer o no este sindicato denominado Centro de Empleados de Comercio de Curuzú-Cuatiá. Pero esa personería gremial nos va a dar la representación que tiene.
Y como vimos cuando les mostré la ley 14250 de convenciones colectivas o la ley de procedimiento, es fundamental hacerle saber a la otra parte a quién está representando uno. Antes del corte, en la segunda parte, yo les comenté que del lado de los trabajadores la cuestión era bastante simple. En principio se sienta la asociación sindical con personería gremial. Del lado de los empleadores hay tres posibilidades. Puede sentarse un empleador, y bueno, si se sienta un empleador, probablemente el resultado sea un convenio de empresa, porque es un solo empleador. Puede sentarse un grupo de empleadores, ya no va a ser un convenio de empresa, o puede sentarse una asociación que representa un conjunto de empleadores. ¿Cuál es la diferencia entre grupo y asociación? Que el grupo de empleadores es un grupo desorganizado. La asociación de empleadores es, como vimos cuando vimos sujetos, que fuimos al Código Civil y Comercial y vimos la ley de asociaciones de sociedades comerciales, hay que formar una persona jurídica, en este caso esa persona jurídica privada va a ser la asociación, vamos a suponer profesional de transportistas, o la que ustedes quieran. Cuando se ve el convenio colectivo del Centro de Empleados de Comercio, se va a ver que, a ver si lo tengo aquí, bueno, no lo tengo a mano, no quiero perder tiempo en eso, pero ustedes lo pueden buscar. Ustedes van a ver que el convenio colectivo comienza diciendo quiénes están ahí, quiénes fueron los que se sentaron a negociar, y va a nombrar a asociaciones de empleadores que están en el rubro del comercio. Entonces, la representación es fundamental. La representación es fundamental. Eso es algo que tienen que estudiar muy bien, porque de acuerdo a quien uno representa es lo que puede negociar. Ahora, no solo yo puedo, si puedo negociar 100, también puedo negociar 90. Si mi personería gremial me dice que, ¿se acuerdan cuando hicimos el práctico que era el Centro Empleado de Comercio de Diamante? Cuando vimos el estatuto del Centro Empleado de Comercio de Diamante, vimos que no era solo de la ciudad de Diamante. Eso, para no hacer el nombre tan largo, pusieron de Diamante, pero ahí están mencionados varias ciudades y pueblitos que están en los alrededores de Diamante. Probablemente este otro de Curuzucuatiá tampoco sea solo de la ciudad de Curuzucuatiá. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el ámbito territorial que yo tengo es 100. Abarca un área geográfica determinada. Y yo puedo negociar para toda esa área geográfica o para un sector de esa área geográfica. Y a su vez, a nivel personal, vamos a imaginarnos que la Asociación Gremial de Trabajadores Subterráneos y Premetro tenga personería gremial. Y como tiene personería gremial, puede negociar un convenio colectivo de trabajo. Puede sentarse a negociar algo solo para los de subterráneo, que ya le dije que trabajan más bajo tierra y por lo tanto tienen ciertas particularidades, o algo solo para los de premetro, que tienen otras particularidades, o uno general para toda la actividad. Entonces, la negociación colectiva, al igual que el convenio colectivo, tiene que definir su ámbito. Y de acuerdo al ámbito que ahí defina, va a ser el resultado que es el convenio colectivo de trabajo que se ve en la unidad siguiente. Bueno, me quedan pocos minutos. Le reitero que el práctico va a ser pobre, digamos, en el sentido de que no podemos implementar acá una cosa, ninguna simulación. Le voy a mostrar, sí, antes de irme, una negociación que no sea formal. En la teoría ya se dice, la formal es la que tiene por objetivo el convenio colectivo de trabajo. Vamos a ver otra negociación que no sea formal. Por ejemplo, esta de estos días. Acá
lo saco del diario La Nación, la CGT selló con la UIA un límite del 25% para los recortes salariales. Ese acuerdo, por supuesto que está por escrito, no es que es solo verbal, está hecho entre la CGT, es decir, una asociación sindical con personería gremial de tercer grado que representa o pretende representar a todos los trabajadores del país, selló un acuerdo con la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina representa a un cierto sector de los empresarios. No es la sociedad rural, que representa a otro tipo de empresarios. Entonces, digamos que si bien la Unión Industrial Argentina está en todo el país y es un número muy amplio de actividades que están representadas ahí, no es el 100% de la actividad empresarial que hay en la Argentina. Bueno, entre estas dos entidades hicieron un acuerdo para que si por producto de la cuarentena las empresas tienen que suspender personal, se fijó un límite del 25% para los recortes salariales. Es decir que los empleadores deberían pagar un 75%. Ustedes, si siguieron las noticias, van a ver que esto estaba muy discutido, porque ya el Estado Nacional anunció que el Estado Nacional podría el dinero para el 50% del salario. Entonces, si el Estado va a poner el 50%, un 25% pueden no pagar, quiere decir que el otro 25% lo pondrían las patronales. Bueno, esto es un ejemplo de una negociación colectiva, pero no formal, en el sentido que no se ha seguido el procedimiento de la Ley 23.546 de negociación colectiva, y el resultado no va a ser un convenio colectivo de trabajo, sino un mero acuerdo ahora por la pandemia y la cuarentena, los efectos de la cuarentena en la economía, para hablar con más propiedad. ¿Tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar? Porque quedan 6 minutos y se termina. Y mil disculpas por el tipo de clase tediosa. ¿Nadie quiere hacer una pregunta? No, profe, quedó claro. Bueno, me alegro. Ya se quieren ir. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego.